Hola, hola, bendiciones para todos, espero que estén pero muy bien. Les habla su amigo y servidor César. Y hoy quiero hablarles de un tema que pasa mucho en las iglesias. Y es que algunas personas llegan a la iglesia, pero por lo general no permanecen en la iglesia. Después de un par de meses o unos días o unas semanas terminan yéndose de la iglesia. Hoy vamos a hablar de este tema, así que al final te daré una conclusión de esto. Así que no te muevas porque empezamos. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de personas que llegan a la iglesia y por lo general no duran o no permanecen en la iglesia a pesar de que han tenido buenas enseñanzas o que escuchan buenos consejos o que tienen un buen guía? Pues resulta que muchas de las personas que no permanecen en la iglesia no permanecen por una y simple sencilla razón. ¿Por qué? Porque no están fundamentados sobre la roca que es Jesucristo. Muchas personas llegan a la iglesia buscando un beneficio material, un beneficio espiritual, buscando una solución a un problema, y muchas veces cuando no tienen la solución a ese problema simple y sencillamente dejan de ir a la iglesia o no permanecen en la iglesia. Y es una realidad que hoy en día pasa. Muchas personas llegan a la iglesia buscando una estabilidad económica porque les hablan de una prosperidad, de una abundancia, de muchos factores que las personas hoy en día necesitan. ¿Por qué? Porque se ha vuelto el común denominador de la sociedad. Tener, acumular, tener lujos, ver la vida de muchas personas en las redes sociales y creer que eso es una vida real, que es una vida muy fácil de conseguir, una vida que probablemente con un poquito de esfuerzo voy a conseguir tener lo que cierto influencer tiene, voy a tener los lujos que cierta persona tiene, y resulta que es una mentira. ¿Por qué? Porque lo que vemos en redes sociales es eso, una fantasía. ¿Cuántas personas intentan crear canales de YouTube, canales en Instagram, páginas en TikTok o en cualquier plataforma digital buscando un poco o una rebanada del pastel, ¿no?, de todo lo que se logra en estas redes sociales, y no lo consiguen? Pues es probable que esto pase en la iglesia. Muchas personas llegan a la iglesia buscando que Dios los bendiga, que Dios les dé prosperidad, que Dios les haga el milagro y los sane, y probablemente no pase. ¿Por qué? Porque la iglesia es la vida real, y así como en la vida real no pasa que tú creas un canal de YouTube y te vuelves famoso de la noche a la mañana, o tienes 5 o 6 años intentándolo y no lo consigues, probablemente en la iglesia es lo mismo, y no probablemente, en la iglesia es lo mismo. Tú puedes llegar a la iglesia buscando un milagro y probablemente ese milagro no llegue, porque es que no es tu decisión. No porque tú llegaste a la iglesia vas a tener el milagro, es decisión de Dios. No porque tú llegaste a la iglesia Dios te va a dar el carro, la casa o el dinero que tú le pediste, no, es decisión de Dios. Y resulta que hoy en día le venden esas ideas a la persona de que si tú vienes a la iglesia Dios te va a dar todo lo que necesitas. El famoso mensaje de la prosperidad, un mensaje que es más dañino de lo que nosotros pensamos o imaginamos. Porque es bonito que nos hablen de lo que necesitamos, ¿no? Es bonito que nos hablen de lo que podemos conseguir y de los logros que vamos a conseguir. Pero este es uno de los factores principales por los que la gente no permanece en la iglesia. El factor de que no se cumple la promesa que le hicieron. Y muchas personas tienen a Dios por mentiroso, simple y sencillamente porque no pasó lo que ellos querían. Y resulta que así no funcionan las cosas. Alguien a mí puede llegar a ofrecerme algo, pero no está en la decisión de él que me lo ofreció, sino en la decisión mía si yo lo quiero recibir o lo quiero comprar o lo quiero adquirir. Tú le puedes ofrecer tu vida a Dios, pero eso no te garantiza de que Dios te va a dar riqueza. Eso no te garantiza de que Dios te va a dar una estabilidad económica. Eso no te garantiza que Dios te va a hacer el milagro. Y de eso se trata una relación. Y por eso muchas personas no permanecen en la iglesia, porque su fundamento no está en conocer a Dios, no está en buscar a Dios, sino más bien en buscar qué beneficio puedo tener yo de Dios. Y es verdad, Dios bendice, Dios da, Dios abre puertas, pero ese no es el camino para buscar a Dios. Que yo le ofrezca mi vida, o que yo vaya a la iglesia, o que yo ore, o que yo diezme para recibir un milagro de Dios, porque es que no funciona así. Una relación no funciona de esta forma. Cuando tú conoces a tu esposo o a tu esposa, tú no le dices, bueno, yo te voy a dar esto para que tú me des aquello. No, las relaciones funcionan de esta forma. Yo entrego mi vida, yo entrego lo que soy, y tú también entregas para mí. Resulta que Cristo ya lo entregó todo para nosotros, pero nosotros no entendemos eso, y ese es el motivo por el que la gente se va de la iglesia y no permanece en la iglesia, porque no entienden que ya Dios lo dio todo por nosotros, que en el momento en que hizo el sacrificio en la cruz del Calvario para que tú y para que yo tuviéramos una oportunidad, Él ya hizo su parte. Ahora, ¿cuál es nuestra parte? Nuestra parte
realmente es corresponder al sacrificio que Él hizo. ¿Y cómo correspondemos nosotros? Pues cuando nos apartamos para Dios, cuando hacemos a un lado el pecado, cuando hacemos a un lado todas las cosas malas que nos guían por sendas que no son las correctas. Las personas no permanecen en la iglesia porque llegan buscando un beneficio, y cuando ese beneficio no llega a su vida, simple y sencillamente renuncian, y muchas veces Dios queda mal para visión de ellos, pero no es así, porque es que Dios no te prometió a ti riqueza, Dios no te prometió a ti el milagro de que sí te vas a ser sanado, Dios a ti no te prometió restaurar tu matrimonio, Dios a ti no te prometió sacar a tu hijo de las drogas, a sacarlo de los malos pasos. No, Él ya hizo su parte. ¿Sabe qué te prometió Dios a ti? Salvación. Dios te prometió a ti restauración, pero eso es un proceso, y tal vez tú quieres arreglar tu matrimonio, pero tal vez tu esposo o tu esposa no quiere, y eso ya no está en manos de Dios, porque tenemos algo que se llama libre albedrío, que tú decides qué haces o qué no haces. Cuando tú llegas a una iglesia buscando el favor de Dios, probablemente no vas a permanecer si no recibes ese favor. Por eso no busquemos el favor de Dios. ¿Sabe qué nos dice la Biblia? Primeramente buscad el reino de Dios, y lo demás, escuchen bien, lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando en realidad nosotros buscamos a Dios por amor, porque queremos tener una relación con Él, porque queremos conocerlo de verdad, saber cómo podemos agradarlo, aunque sea un poco, a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa, tal vez lo demás llegue, pero no es garantía de que va a llegar, no es una garantía de que tú, porque vas a la iglesia, vas a recibir lo que quieres, no. Y ese es el factor principal por el cual las personas no permanecen en la iglesia, porque muchos líderes se encargaron de predicar lo que no tienen que predicar, se encargaron de decir lo que no tienen que decir y de hacer promesas que tal vez no se van a cumplir. Si tú quieres permanecer en la iglesia, quita los ojos del hombre y ponlos en Dios realmente. Quita tus oídos del mensaje de la prosperidad y ponlos en el mensaje de salvación, del arrepentimiento, porque a eso fue que vino Cristo al mundo. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, Él no dijo arrepentidos porque les voy a dar riqueza, arrepentidos porque los voy a llenar de milagros, arrepentidos porque les voy a restaurar el matrimonio. ¿Saben? Muchas personas permanecen en la iglesia y sus problemas no se resuelven. Al contrario, muchas veces tienen más problemas. Pero es ahí donde somos probados realmente por Dios. ¿Saben? El apóstol Pablo dice algo que a mí me parece muy interesante. He aprendido a estar contento con la abundancia y con la escasez. Y de ahí viene un versículo que todo el mundo conoce: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero él, cuando decía esto, lo decía no porque Dios me va a dar las fuerzas para yo conseguir el carro, la casa, la beca, ser el campeón del mundo de algo. No, Dios me va a dar las fuerzas para fortalecerme en los momentos de escasez, en los momentos de angustia, en los momentos de enfermedad. Ese es el verdadero fundamento de esta palabra. Por aquí voy a dejarte un video donde hablamos de la mala interpretación de ese versículo. Si tú realmente quieres conocer el favor de Dios, no lo busques por lo que puede ofrecerte. No lo busques porque necesitas un milagro. No lo busques porque necesitas que tu esposo o tu esposa cambie, porque necesitas que tu hijo cambie. Búscalo porque tú lo necesitas en tu vida, porque necesitas una transformación. Necesitas que el Espíritu Santo venga a tu vida y haga una renovación de todo lo que tienes. Porque si tú buscas solamente a Dios por lo que te puede ofrecer, probablemente no vas a permanecer en la iglesia. Y ese es el común denominador de muchas personas que llegan buscando el favor de Dios y al no conseguirlo se van. Si tú quieres permanecer en la iglesia, y esta es la solución, una solución que no es radical ni mucho menos, es una solución que es muy fácil de hacer y que muchas veces nos parece imposible o difícil porque no tomamos decisiones. Si tú quieres permanecer en la iglesia, permanecer unido a Cristo, como el cuerpo de Cristo, como la esposa, lo único que tienes que hacer es quitar los ojos del hombre y ponerlos en el consumador de la fe, que es Jesucristo. Quitar tus oídos de las malas prédicas, de la prosperidad, de la sanación, porque probablemente llegue y probablemente no llegue. Tienes 50 y 50. Todo depende de Dios, no depende de ti, no depende de tus oraciones, no depende de lo que tú hagas, de las obras de misericordia, de los diezmos, de las ofrendas. No depende nada de eso. Depende de la voluntad de Dios. ¿Saben? Hay algo que la Biblia no lo dice, porque esto no lo dice la Biblia, pero me parece algo muy lógico, ¿no? En el Quijote de la Mancha, en el libro dice: porque ni una hoja de un árbol caerá si no es la voluntad de Dios, ¿no? Lo dice de una forma diferente, ¿no? Pero las personas creen que esto lo dice la Biblia. La Biblia no dice esto, pero me parece que es algo muy lógico, ¿no? Nada pasará si no es la voluntad de Dios. Entonces, si tú quieres de verdad permanecer en la fe, permanecer en lo que realmente es buscar a Dios y la voluntad de Dios, quita los ojos del hombre, quita los oídos de las malas prédicas, de los malos mensajes, de las malas enseñanzas y busca realmente a Dios. ¿Y cómo hago esto? Pues fácil, practica lo que dice la Biblia, escucha prédicas que de verdad hablen de
lo que Cristo vino a hacer a este mundo, que es llevarnos al arrepentimiento y que nosotros podamos ser salvos. No necesitas nada más. Lo demás vendrá por añadidura. Busca primeramente el reino de Dios, y el reino de Dios se busca a través de Jesucristo. Lo demás viene por añadidura. Así que quítate y aléjate de todas esas cosas malas. Sal huyendo para que tu fe permanezca. Cuando nosotros quitamos nuestros ojos de las cosas que nos pueden hacer apartar de Dios, empezamos a unirnos más a Dios. Cuando nosotros empezamos a leer más la Biblia, a entender lo que realmente Dios quiere decirnos, quiere hablarnos, vamos a estar más unidos a Él y más apartado de las cosas del mundo. Por eso, puestos los ojos en el consumador de la fe, que es Jesucristo.